en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1. Marcos capítulo 1. Puedes, si trajeron Biblia, puedes abrir tu Biblia. Y el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, habla del principio del Evangelio de Jesús. En el principio del Evangelio de Jesús comienza diciendo, y no, fíjate, extrañamente o curiosamente, no menciona que es el principio del Evangelio de Jesús, pero no empieza a hablar de Jesús, empieza a hablar de alguien que iba adelante, que iba abriendo el camino, que era como la punta de lanza que va abriendo el camino. Y que iba adelante era Juan. Que iba adelante, Juan, conocido como Juan el Bautista. Aquel que estaba vestido de camello y este hombre es el que va al frente y es el primero. Dice que es la voz que clama en el desierto y es el que va abriendo el camino, va abriendo la brecha y va declarando. Y él mismo reconoce, dice, el que yo vengo primero, el que viene después de mí es mayor que yo, ya que no soy digno ni de desatar la cinta de su calzado, encorvado, dice todavía la escritura. Ok. Y empieza, pues dice, voz que clama en el desierto, y esto es parte de lo que es. Cierto día menciona el Evangelio que Jesús va hacia él y le pide ser bautizado. Juan, en otro de los evangelios, dice no lo quería hacer porque él reconocía quién era Jesús. Él reconocía quién era Jesús. No puedo hacerlo. ¿Cómo yo te voy a bautizar si tú eres más grande que yo? Mas Jesús le dijo, es porque tengo que cumplir, tengo que obedecer al Padre. Jesús es obediente, es un hombre obediente también, que reconoce y ve la autoridad, y tenía que ser obediente, mostrándonos cómo nosotros teníamos que ser obedientes al igual que él. Es bautizado e inmediatamente es llevado por el Espíritu al desierto. Y cuando es llevado al desierto, Jesús es tentado. Estuvo 40 días y 40 noches en ayuno y es tentado en el día 40. ¿Por qué no lo tentó el enemigo? ¿Por qué no lo tentó el diablo inmediatamente? Porque estaba fuerte. Mi hermano, mi hermana, ¿qué pasa con las personas que llegan a los pies de Cristo? Que se empiezan a separar o empiezan a coquetear con el enemigo, empiezan a coquetear con el diablo. Mi hermano, al principio tal vez no vas a sentir, y vas a sentirte que estás tranquilo, que estás normal, que no pasa absolutamente nada, pero conforme te vas alejando de la presencia del Señor, conforme te vas alejando, no pasa nada. Mira, con un día que no vaya a la iglesia, no pasa nada. Con una semana que no vaya a la iglesia, no pasa nada. Con un mes que no vaya a la iglesia, no pasa nada. Con un año que no pasa nada, y no pasa nada. Y ya cuando acuerdas, ya estás. Ahora, ¿cuándo va a llegar el enemigo? A atacarte cuando esté en tu debilidad. Después de 40 días y 40 noches, ¿tú crees que el cuerpo todavía estaba muy fortalecido, el de Jesús? Estaba en una condición humana. Es Padre, es Dios, pero Él está en una condición humana. Y ya su cuerpo se ha debilitado y empieza el enemigo. Y mi hermano, a veces la gente cree o se imagina o empieza a pensar que el enemigo, que el diablo se lo van a encontrar de color rojo, se lo van a encontrar con una colita ahí y que le van a estar haciendo. Mi hermano, el enemigo no se te va a presentar así. Si tú has pensado que si tú has creído que se va a presentar de esa manera, estás bien equivocado. ¿Cómo te va a seducir si lo vas a ver y nada más viéndolo te va a dar miedo? Vas a salir corriendo, no vas a querer saber nada. El enemigo no aparece así. El enemigo, cuando te presenta, se te va a presentar de una forma agradable, de una forma sutil, de una forma tentadora, de una forma que tú vas a querer. Yo quiero de eso. Yo quiero. El pecado se ve delicioso. Cuidado, pero no deja de ser pecado. El pecado se ve delicioso, pero no deja de llevarte al infierno. No deja de apartarte de las cosas del Señor. ¿Y qué pasa cuando la gente cae en pecado? Se aparta de Cristo.
Aún los que ya conocen del Señor, aún los que han caminado tiempo con el Señor, cuando sienten que están cayendo en pecado, no dicen: no soy digno de poder acercarme nuevamente a la presencia de Dios, no soy digno de poder llegar a su presencia, no soy digno, no puedo ir. ¿Cómo yo me voy a presentar con este pecado en el que estoy viviendo delante de mi Señor? No puedo. Y lo que hace la gente es que se aparta, y se aparta, y se aparta cada vez más. Ok, pero este no es el caso del que te voy a compartir el día de hoy. Posteriormente, Jesús triunfa, sale victorioso de ese desierto, sale victorioso de esa tentación al cual fue sometido, y regresa, y ahora regresa en el poder del Espíritu. Ahora regresa en el poder del Espíritu y llega sanando, y llega sanando enfermedades, llega curando, llega liberando, llega haciendo tantas cosas. Un cierto día, después de que ya ha llegado, después de que ha regresado y ha vuelto en el poder del Espíritu, Marcos 1:23, dice la Escritura que se le presentó una persona, un hombre que traía espíritu inmundo, y este es librado, este es echado fuera. Dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, ahora? ¿Qué tú tienes conmigo? No, ¿qué tienes con nosotros? No, te vas fuera. Y lo dejas. Y los que estaban ahí presentes, los que estaban ahí cerca, decían: ¿qué nueva doctrina es esta? Porque habla como quien tiene autoridad. Mi hermano, dice, hablaba, no gritaba. Echar fuera demonios, puedes hacerlo en voz fuerte, gritando: y te vas en el nombre, y fuera, gritando. Pero también le puedes decir con autoridad: te vas fuera en el nombre de Jesús, sin ni siquiera gritar una palabra, porque hablas como quien tiene autoridad, dice la Escritura. Y así era como hablaba Jesús. Le dijo: te vas fuera, sales y te vas. Por ahí también le llevaron a la suegra de Pedro, y ahí estuve escuchando tantas burradas días pasados ahí en las redes sociales. Y uno por ahí, una de las burradas, una persona que se supone que conoce de las Escrituras, y decía que de las tantas burradas que escuché decir, perdóname la expresión, perdóname lo que estoy diciendo, a lo mejor ya estoy saliéndome de lo que dice, y decía: Pedro tenía suegra pero no tenía mujer. ¿Cómo se puede tener suegra si no tienes mujer? ¿Se puede? Para tener suegra necesitas tener mujer, o necesitas haber tenido mujer, viva o muerta, no sé, pero tenía suegra Pedro. Y si tiene suegra, es que tenía mujer. Y pues bueno, en cierta ocasión, estamos en Marcos 1:30, dice la Escritura que Jesús va y sana a aquella mujer que estaba enferma. Se acerca, la toma, aquella mujer es sanada en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios. Y dice que por la noche muchos enfermos le fueron llevados, y mucha gente le es llevada, le es traída y le es llevada, y Jesús estaba sanando a los enfermos, sanando a todas aquellas personas que le llevaba. Y después relata la Escritura que anda y está visitando a las sinagogas, y ahí en las sinagogas predicaba, y la gente preguntaba: ¿qué nueva doctrina es esta? Que este hombre tiene autoridad, habla como quien tiene autoridad, y habla con autoridad, y salían los demonios y sanaba a los enfermos, y salían tantas cosas. Cierto día, y es en la parte donde nos vamos a ver el día de hoy, es la parte que vamos a hablar, de la que voy a compartirles. Dice que le fue y se le presentó delante de él vino un hombre que tenía lepra. Vino un hombre que tiene lepra. A este no lo trajeron. Si te recuerdas, hubo un hombre que lo trajeron en una especie de camilla, hasta abrieron el techo, lo bajaron entre 4 y se lo pusieron a Jesús para que fuera sanado. Otros, Jesús fue hasta donde estaba la suegra de Pedro. Y dice la Escritura, como leíamos, muchos fueron llevados a Jesús y Jesús los sanó. Pero a diferencia de estos, este leproso, del cual vamos a hablar en esta tarde, en esta noche, él fue a ver a Jesús. A él no lo trajeron. Él vino porque reconocía que ahí pasaba algo. Ahora, ¿cómo en la vida
de una persona leprosa. ¿Cómo era la vida de una persona leprosa? Veamos, la lepra era una enfermedad, era una de las enfermedades más terribles y es causada por una bacteria similar a la de la tuberculosis. Ataca la piel, ataca la sangre, ataca la carne, ataca los huesos y llega ya en casos extremos, llega hasta la pérdida del miembro. Recuérdate que en aquel tiempo no hay cirugías, en aquel tiempo no hay antibióticos, no hay medicamento como el que hay hoy en día. Y la persona literalmente perdían la extremidad en la que se había agravado el problema. Imagínate lo terrible y oloroso y doloroso que tendría que haber sido aquella enfermedad. Estaban muriéndose, estaban pudriéndose en vida las personas. Y esto era parte de lo que era la lepra. Era una enfermedad infecciosa de declaración obligatoria. La persona que tenía lepra tenía que declarar obligadamente a la gente que él estaba enfermo, que ella estaba contaminado. Hoy en día hemos pasado una pandemia y cuando vas en los centros de salud, lugares de salud hoy en día están cerrados y está el vigilante ahí afuera y tomándole temperatura, que no siempre es con eso sale, porque hay personas que tienen el COVID y no tienen temperatura, no tienen una temperatura elevada y pueden entrar y pueden pasar sin síntoma y de estar enfermos. Pero bueno, hoy en día para una persona tiene que decir y hoy les han estado pidiendo: dinos cómo estás, cómo te sientes, y le empiezan a hacerte serie de preguntas y apártate y ponte hasta una ropa de bata y ponte cosas. ¿Por qué? Porque estás contaminado. Prácticamente le estaban diciendo algo similar a lo que era la lepra, pero aquí en este caso era un poco más terrible todavía. La lepra era común en Israel, era algo que se esparcía por todo aquel lugar. La persona que padecía lepra tenía que ir sonando una campanita, sonando una campanita con la cual anunciaba que era leproso. Aparte, su vestimenta era una vestimenta obligatoria de gente que estaba enfermo con lepra. Su ropa tenía que ser obligada de cierto tipo de ropa, de cierto color. Ellos tenían que llevar esto. E iban anunciando que tenían. E iban diciendo leproso, también iban gritándolo a gran voz. Y no podía una persona acercarse a menos de 10 metros de ellos. Ellos sí practicaban la sana distancia. No de 1,5 metros como lo hacemos hoy en día, o de 2 metros. La distancia que tenían que tener mínima, que tenían que tener una persona con lepra, era de 10 metros de distancia. Y eran personas que nadie las podía ayudar, nadie les podía dejar nada, no les podían. Y había en algunos lugares había colonias enteras de gente leprosa, apartados de su familia. Y les comentaba, hoy en día hemos padecido algo similar. Muchas personas, lamentablemente muchas personas hoy murieron, al día de hoy en México y en el mundo entero, han muerto por la enfermedad del COVID solas, sin que su familia los vea. Y lo único que han recogido como resto de la familia son algo de ceniza, donde fueron quemados, donde fueron cremadas las personas. Y es una enfermedad terrible la que hoy estamos pasando, donde la persona ya muere en la más completa soledad familiar y están apartados. Es ciertamente hoy en día tienen la oportunidad de que hay personal de salud capacitado, preparado, que va y los atiende. Pero en el caso de la lepra y en el caso de aquel tiempo, la persona que tenía lepra, no había nadie que los estuviera cuidando. Estaban abandonados y entre ellos mismos los más fuertes curaban a los más débiles, y esta era la forma en que se curaba y se atendía la lepra en aquel lugar. Y cuando eran muertos eran quemados.
ya con todo esto, con todo este contexto, con todo lo que te he compartido hasta este momento, te pregunto, ¿qué futuro tenía una persona que tuviera lepra? ¿Qué futuro crees que le ves que una persona que tuviera lepra? ¿Tenía todo un gran futuro por delante? ¿O era una muerte inminente lo que estaba esperándolo? Y lo más importante, ¿qué hizo este leproso para ser sanado? ¿Qué hizo este leproso para ser sanado? ¿Qué hizo para él recibir su sanidad? Es antes de Cristo un hombre enfermo. Antes de Cristo, y lo hemos relacionado en muchas predicaciones, se ha relacionado la lepra con el pecado. Se ha relacionado la lepra con el pecado. Hace unos días compartíamos de Naamán, un hombre que tenía lepra, pero se cubría entre sus ropajes y rompía la ley porque a nadie le decía lo que tenía, pero él estaba contaminado. Y la lepra es no solamente una enfermedad, si hoy la podemos comparar con el pecado, con un estado gris, con un estado de poca bendición, de poca prosperidad para las personas. A las personas que tenían lepra, que tenían la desdicha de tener lepra, eran considerados como personas inmundas. Así, eran personas consideradas impuras, eran separadas de la congregación. Una persona que tenía lepra no podía entrar a la sinagoga, no podría entrar a la presencia de Dios, no podía entrar a la casa de Dios. Jesús dijo: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí, traed los enfermos a mí. Pero la condición que tenía la persona que tenía lepra, él no podía ni siquiera entrar. Él tenía que estar apartado. Él se consideraba un inmundo congregacional y era separado, como te decía, de la congregación. No podía participar del culto del Señor. Debía vivir aislado y nadie, pero absolutamente nadie lo podía tocar. Nadie le podía servir. Y aquella persona que se atreviese a tocar a aquella persona que era leprosa, también se consideraba inmundo. Aunque no padeciera la enfermedad, porque lo hubiera tocado, ahora él se consideraba inmundo. Recuérdate que la ley está tan fuerte en este momento que de hecho Pablo en alguna ocasión dice: ninguna cosa inmunda he probado, no he tocado nunca una cosa inmunda. Él se guardaba y era por muchas cosas, y no solamente por la lepra. Esto era considerado, por eso se les hace la comparación de la lepra con el pecado. Y bueno, te decía, se consideraba en pecado, se consideraba que no podía estar. Ahora, imagínate por un momento, ¿cómo crees que se sentiría? ¿Cómo crees que se sentían las personas? ¿Cómo crees que se sentía aquel hombre que se le acercó a Jesús? ¿Cómo crees que se sentía aquel hombre que se acercó a Jesús? No debía de acercarse, so pena de ser apedreado. Y este hombre se acerca a Jesús. Muchas veces las personas, y ahora te lo voy a hacer, muchas veces la gente ve en su vida un futuro gris. Mucha gente, la gente dice: ¿qué voy a hacer ahora? No tengo a dónde correr. Hay gente que no tiene familia a quien acercarse y pedirle ayuda. Hay gente que tiene muchas deudas económicas. Hay gente que tiene enfermedades graves y no hay quien los atienda. Hay gente que está viviendo
en vicios, alcoholismo, drogadicción y tantas cosas. Y no hay a quien le puedas recurrir, no hay a quien. Y su futuro para ellos se ve bastante gris. Y tipo de problema lo tenía que enfrentar, los enfrentamos día a día, día a día. Hoy en día mucha gente enfrenta crisis económicas, crisis en el matrimonio, pleitos, iras, contiendas, divisiones, tantas cosas que hay enfermedades, y podríamos decir tanta gente enfrenta hoy en día tantas situaciones y su futuro no se ve claro. Hoy temprano estábamos viendo por ahí, están los padres angustiados por los hijos que tienen cáncer y no hay medicamento para atenderlos. ¿Cuál crees que es el futuro que les está esperando a esos niños o a esos jóvenes, esos adultos que hoy en día tienen esta enfermedad y no hay con qué atenderlos? El sistema de salud está quebrado de tal manera que no le han llevado los recursos necesarios y no hay con qué atender a estas personas. ¿Cómo crees que se sientan? Un futuro gris, un futuro de muerte lo que están viendo delante. Ahora, esto es por parte de una enfermedad, esto es por parte del pecado. Ahora, ¿cómo crees que está una persona en la cual Cristo no está? Mi hermano, si estando en Cristo a veces pasamos situaciones difíciles, estando en Cristo batallamos y pasamos difíciles, ahora la gente se siente sola, se siente abandonada, se siente sin esperanza, se sienten afligidos, se siente la gente deprimida, se siente y la gente empieza y experimenta un vacío tan terrible que aún estando en medio de mucha gente, la gente se siente sola. No sé si alguna vez te haya pasado, pero a mucha gente le ha pasado, y en lo personal a mí también me ha pasado esto, de que antes de conocer de Cristo estaba en muchas ocasiones, estuvo rodeado de mucha gente, mas sin en cambio te sientes solo. Sientes que no hay nadie con quien apoyarte. Y esto le pasa a la gente. ¿Por qué pasa esto? Sentimos que no hay salvación, sentimos que no hay esperanza, sentimos que no hay futuro, que no hay nada, que solamente y lo único que nos está esperando es la muerte. Y esto es terrible. Ahora, como fue al principio, ¿qué hizo este hombre para ser sanado? ¿Qué hizo este hombre, qué hizo este leproso para ser sanado? Y aquí este momento es crucial en la vida del leproso. Este momento es importante en la vida de aquel hombre. Este hombre reconoció su condición y buscó la ayuda en el lugar correcto. ¿Por qué te digo que buscó la ayuda en el lugar correcto? Porque muchas personas al día de hoy buscan ayuda en los lugares incorrectos. Van con la bruja, van con el hechicero, van con el adivino, van con el que consulta a los muertos, van con este y van con el otro y buscan y se creen la gran mentira de que ella me cuida o ella me guía y Dios me cura. Eso es una mentira. Y son engañados, la gente es engañada hoy en día y van y luego quieren buscar. Anda la gente buscando y a veces no encuentra. Muchas personas hoy en día han clamado al Señor, pero el problema es que no todos los lugares, ¿no? Como dice la Escritura, no todo el que me dice Señor, Señor es al que Dios está respaldando. Ciertamente muchos pudieran hablar, pero no en todos los lugares está la salvación
que el Señor te tiene preparado. Ahora, ¿qué hizo este hombre? Este hombre lo primero que hizo fue, se acercó a Jesús con un ruego, llegó con un ruego desde lo más profundo de su corazón. Primero que hizo fue buscar a Jesús con un ruego. Y dice la Escritura, dice la Biblia, que rogándole, suplicó y le pidió ayuda. Es que me tienes que ayudar. No, no llegó así. Es que ¿por qué no me dan? No fue así. Llegó rogándole, suplicándole a Jesús su ayuda. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cuando enfrentes alguna situación, tú tienes que llegar a los pies de Cristo, a pedirlo a Él, a buscarlo a Él. No es el hombre el que te va a bendecir, es Él. No son los hombres, es Él el que te va a bendecir. ¿Cómo debemos de presentarnos delante de Jesús? Con un corazón humilde. La Biblia dice que este hombre llegó y se arrodilló. Llegó suplicándole y llegó arrodillándose. Dobló sus rodillas y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Él dobló su rodilla y reconoció que necesitaba a Jesús. Mucha gente hoy en día llega humilde, dobla su rodilla, pero no necesariamente reconoce que necesita a Jesús. Pareciera, pero no. Ten cuidado. El leproso fue confiado hacia Jesús y no le exigió, le pidió, le clamó, le suplicó, se arrodilló y le preguntó y le dijo más bien: si quieres, puedes sanarme, porque él confiaba en quien le podía sanar. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Quieres limpiarme, Jesús? Cristo, mis amados, tiene el poder de limpiar y transformar la vida de las personas. Así de la persona que esté enferma, así del peor pecador que pueda existir. Dios, Cristo, lo puede transformar y lo puede cambiar. De una persona perversa, tal vez, a un hombre o a una mujer de bendición para los demás. La Escritura también dice que de lo más vil y menospreciado, de ahí toma el Señor para avergonzar a veces a los que se sienten muchos. Amén. Mi hermano, no hay enfermedad, no hay crisis, no hay demonio que pueda resistirse al poder de Cristo. Y de esto estamos seguros. Jesús sanó al leproso. Ahora, un toque del Señor cambia todas las cosas. Un antes de Cristo, pecado, una vida llena de problemas, una vida con situaciones difíciles o enfermedades. Cuando llegas a Cristo, Dios, Él cambia tu vida. Ahora, rico no es el que tiene más, porque a veces, pues ya voy a llegar, entonces ni me acerco porque me va a dar los millones. No. Rico es el que nos necesita. Y si tienes a Cristo Jesús de tu lado, ¿qué te falta? Amén. Marcos 1, 41 y 42 dice: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel hombre y quedó limpio. Dios hace su obra por amor
y misericordia. Dios lo que hace, lo hace por amor y misericordia. Jesús lo hizo por misericordia, no por los méritos del leproso. No porque tuviera más tiempo en la congregación. Señor, es que aquí tengo 10 años, es que aquí tengo 20 años. No, Señor, pero aquí estoy. ¿Y por qué no me bendices y llega este y le das luego? No es por eso, es por misericordia. Y Dios sabe a quién va a bendecir. Y nosotros tenemos que estar pendientes, como aquel hombre que estaba sentado, que estaba postrado a un lado del Siloé, a un lado ahí estaba esperando. Y decía que de tiempo en tiempo aquel momento bajaba un ángel y el primero que se metía, pero él estuvo esperando por casi 30 años, creo, no recuerdo los años, pero hasta que llegó Jesús y él estaba esperando y fue sanado. Él le complació sanarlo. Amén. Jesús hace su obra de amor y misericordia, no por la antigüedad que tengan, sino porque tiene misericordia. Jesús extendió su mano y lo tocó, y también le habló. Ahora, hace algo que los demás no podían hacer. Jesús lo tocó, demostrando que Él tiene poder, y no se hizo inmundo. Aquel hombre sanó, demostrando que Él es Dios, que Él tiene el poder, demostrando que Jesús es todopoderoso, todopoderoso, y que está por encima de las normas, está por encima de las tradiciones. A veces las tradiciones para la gente son más fuertes que ni la palabra de Dios, y eso, mi hermano, mi hermana, no es correcto. Jesús es todopoderoso y está sobre tradiciones y sobre normas y sobre las leyes del hombre. El toque de Jesús es el que transforma la vida de las personas. El toque de Jesús es el que va a transformar tu vida. Ese es el que te va a transformar completamente. Porque cuando tú recibes el toque, tu vida cambia. La vida de aquel leproso cambió 180 grados, no 360, no 90, no 45, cambió de dirección completamente. El toque por medio del Espíritu Santo, el toque por la palabra, tiene poder para transformar hasta el más duro de los corazones de los hombres. Es que yo no siento nada, es que yo no recibo nada, es que yo no veo nada, es que yo no... Pero llega el momento donde Dios toca tu corazón y vas a ser transformado. Pero tú tienes que permitirle ser tocado, porque Él es caballeroso, no va a ser. Por eso dice la Escritura: yo estoy a la puerta y llamo. No va a entrar si tú no lo dejas entrar. Para que Él pueda entrar a tu vida y realmente transformarte, tú necesitas dejarlo entrar. ¿Y sabes qué le dijo Jesús a aquel hombre? Quiero ser limpio. Y lo mismo puede suceder en tu vida. ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres que tu vida realmente cambie? El Señor dice: quiero ser limpio, pero ahora necesitas tu querer. Tú necesitas ir a Jesús, tú necesitas ir y buscarle, tú necesitas ir y presentarte delante de Él. Y le puedes decir: Señor, si puedes, si quieres, puedes limpiarme. Dios quiere limpiarnos del pecado y liberarnos de una condenación eterna.
Marcos 1:42, y dice: y así que hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel hombre y quedó limpio. El pecado es como un cáncer espiritual. Es una lepra espiritual que produce una muerte eterna. Cristo limpió al leproso y quiere limpiarte a ti también por medio de la sangre poderosa de Jesús. Él quiere limpiarte. Fíjate, en cierta ocasión el rey David, en el Salmo 51, en el versículo 2 y en el versículo 7, le ora diciendo él estaba orando, él está cantando, él está diciendo, dice: lávame más y más de mi maldad. Le está pidiendo: límpiame de mi pecado y seré más blanco que la nieve. La sangre de Jesús tiene el poder para limpiar a todos de la maldad y del pecado. La paga del pecado es muerte y solo Jesús puede salvarte. Ahora, aquel hombre leproso experimenta un gran cambio en su vida. Vamos a ver cuáles son algunos de los cambios. Te voy a mencionar 4 de los cambios que experimenta aquel hombre. Número 1, el primer cambio que experimenta es con Dios. Vuelve a participar del culto en el templo. Y lo ponemos hacia las personas. Una persona que le ha servido al Señor y hoy se encuentra en una condición de pecado, cuando se arrepiente de verdad, cuando se arrepiente de corazón y empieza a ser transformado, empieza a ser limpiado y le permite a Dios que sea el ser limpiado, ahora esta persona que tal vez había entrado en pecado por alguna situación, pero ahora es limpiado, ahora puede participar nuevamente para con Dios y para con el culto. No quedas descartado. Hay lugares donde si alguna persona pecó, no, te vas y ya no participas más y nunca más los vuelven a levantar. Pero Jesús no es así. Jesús, aquella persona que se levanta, que es levantado por el poder transformador del Señor, él ahora puede participar nuevamente de las cosas del Señor, pues ha sido limpiado, ha sido lavado, ha sido transformado en Cristo Jesús. Ahora puede y empieza a tener esa transformación nuevamente para con Dios. 2, una persona que ha sido transformada, que ha sido limpiada. Otro de los cambios que experimentas para con su familia. Una persona que se ha arrepentido tiene la oportunidad de estar nuevamente con su familia y con sus hijos. Y si no los tiene, puede formar una familia. Si no tiene familia, puede formarla. Y si ya la tiene, Dios abre la puerta para que aquella relación quebrada que había por causa del pecado ahora pueda ser restaurada en Cristo Jesús. Número 3, con la sociedad. Podrá andar normalmente por las calles, con los amigos del trabajo, sin que nadie lo persiga. Una persona que ha andado en pecado, digamos robo, digamos homicidio, digamos droga, digamos tantas cosas, tiene que esconderse de la policía, porque si la policía lo ve, lo agarra y lo mete a la cárcel. Si la sociedad lo ve, hay lugares, hay sociedades donde aquella persona criminal lo agarran, lo golpean y le hacen tantas cosas. Pero una persona que se ha arrepentido, una persona que ha sido transformada, puede andar libremente por doquier, sin peligro de que le pase nada. Pues Dios está, el poder de Dios operando en su vida. Y número 4, y lo más grande e importante, ha conocido a Jesús y recibe la vida eterna. Ahora lo conoce. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora una persona ha conocido a Jesús y está la salvación.
a su disposición. El leproso reconoce su necesidad, reconoce que necesita a Jesús. Solo en Él encontramos salvación y vida eterna. Solo en Él. Jesús puede darte la vida, una vida eterna, pero tú tienes que venir a Él. ¿Cuál es tu condición? No lo sé. Cada quien sabe cuál es la condición en la que ha llegado a la presencia del Señor. De los que están aquí presentes, cada quien sabe cómo ha llegado a este lugar. Nadie tiene que decirte si has llegado bien, si has estado portándote bien, si has estado siendo un hombre o una mujer obediente. Tú lo sabes. Pero si no lo has sido, tú también lo sabes. Y los que están conectados a través de Facebook, también cada quien sabe cuál es su condición. Si estás haciendo las cosas de una forma correcta, gloria a Dios, síguele así y no cambies. Pero si estás haciendo las cosas equivocadas, si en tu vida hay lepra, pecado, es tiempo de arrepentirte. Es tiempo de decirle al Señor: aquí estoy, perdóname. Reconozco mi condición, reconozco que he fallado, reconozco que te necesito. Tal vez ya hayas intentado cambiar y no hayas podido, pero lo que te puedo asegurar es que en Cristo hay salvación. Si tú vienes a los pies de Cristo, en Él hay salvación. Dile: Señor, aquí estoy delante de ti, perdóname. Me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de lo mal que he hecho. Hoy yo te reconozco como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Sé que moriste en esa cruz para salvarme. Sé que diste tu vida por mí. Sé que fue mucho el sufrimiento que pasaste. No tengo cómo agradecerte, pero te doy gracias. Te alabo y te bendigo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre.